Bienvenidos al podcast El Mundo de las Deudas, enfocado en la casuística del régimen concursal ecuatoriano, donde cuestionamos que el juicio concursal, quiebra o insolvencia sean desnaturalizados usándoselos como procesos recaudatorios y sancionatorios en contra de deudores desafortunados. Mientras, por otra parte, estos juicios son subutilizados por acreedores que se conforman con la quiebra simbólica de empresarios inescrupulosos y pícaros, sin agotar la fase penal para la sanción de la quiebra fraudulenta. Hola amigos, bienvenidos al podcast El Mundo de las Deudas. A propósito del sobreendeudamiento del Club Sport Emelec, ¿quieren saber la diferencia que existe entre quiebra, insolvencia y cesación de pagos? ¿Y quieren saber hasta dónde existe el peligro real de que el Club Sport Emelec desaparezca del mapa, como algunos pronostican y otros cuantos fanáticos están deseando? Quédense y les explico de manera breve y sencilla. La falta de liquidez transitoria por la que pasa el Club Sport Emelec de Guayaquil no se la puede considerar jurídicamente como un estado patrimonial de insolvencia o de quiebra. Sabemos que el Club Sport Emelec cuenta con una marca comercial que constituye un activo intangible de incalculable valor económico, que seguramente supera en mucho al valor de sus pasivos o deudas. Jurídicamente hablando, la insolvencia patrimonial se configura cuando el pasivo supera el monto de sus activos, que según el artículo 420, tercer inciso del COGEC, debe superar el 120% del activo. Sin embargo, de que nosotros sostenemos que el Club Sport Emelec es una entidad patrimonialmente solvente y que lo que realmente ocurre es que de hecho se encuentra en cesación de pagos, que es una figura jurídica típica del derecho concursal, semejante a la insolvencia, pero que no es lo mismo. Lo cierto es que dicha cesación de pagos genera entre sus proveedores, auspiciadores y todo su entorno en actividad el explicable y razonable pánico financiero que la actual directiva no ha podido evitar y por el contrario lo han agudizado con un clima de incertidumbre y han espantado a sus proveedores y proveedores. El Club Sport Emelec es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, y según el inciso del artículo 414 del COGEC, el término quiebra está reservada exclusivamente para las personas o corporaciones mercantiles. Lo anterior no significa que el Club Sport Emelec no pueda ser sujeto pasivo de un proceso concursal, voluntario si lo proponen la misma directiva, o un concurso de acreedores necesario si lo propone compulsivamente cualquiera de sus acreedores, lo cual no significa que esté condenado a desaparecer como entidad deportiva. Desde hace muchos años, el proceso concursal dejó de ser la partida de defunción de la persona natural o jurídica concursada. Por el contrario, en todo el mundo y también en Ecuador, se han incorporado al régimen concursal el principio jurídico de la conservación de la empresa, que incorpora un nuevo paradigma, esto es, que el propósito fundamental del proceso concursal dejó de ser la protección exclusiva al crédito como tal o a los acreedores, sino proteger a la empresa como medio de producción de riqueza, fuentes de trabajo y de tributos a favor del Estado. Por dicho motivo es que el proceso concursal moderno establece tres fases bien definidas. La primera, que corresponde a la fase de instrucción, que empieza con la demanda concursal, su calificación, la citación al deudor concursado y termina con el incidente de oposición.
La segunda fase, intermedia o conciliatoria, en la cual, luego de conformada la masa pasiva o de acreedores, estos reunidos en asamblea deliberan y por mayoría de votos deciden respecto del plan de reestructuración presentado por el deudor concursado. Dicho acuerdo o concordato es obligatorio para todos los acreedores, inclusive a los ausentes y disidentes. La tercera fase es opcional, que corresponde al proceso de liquidación patrimonial, que solo se ejecuta una vez que se descarte la celebración del acuerdo concordatario. Por eso podemos decir que es completamente injustificado la satanización a los procesos concursales, que desde hace años dejó de ser la partida de función del deudor concursado para, por el contrario, convertirse en su tabla de salvación, especialmente de los deudores desafortunados que no han podido pagar sus deudas por motivos ajenos a su voluntad. He escuchado por redes sociales comentarios que predicen la posibilidad de que el Club Sport Emelec pudiera desaparecer, pero eso ya no sería en razón del sobreendeudamiento, sino por la ineptitud de sus directivos y desidia de sus hinchas. La idea de este podcast es difundir los mecanismos legales existentes en nuestra legislación para proteger a los deudores desafortunados. Dame tu opinión y si te gusta, compártelo. Gracias.